Buenas tardes a todos y todas. Como desde hace 10 años lo venimos haciendo, nuevamente en el 2021 estamos recordando el Día Mundial del Ambiente que se celebra los 5 de junio de cada año. Le pedimos a todas y todas respetuosamente que silencien sus micrófonos, que luego de las exposiciones habrá un momento para las preguntas. Se encuentran presentes el señor decano Mario Roberto Villegas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, la señora Hilda Zárate, vicedecana de la facultad, la secretarios de posgrado, secretaria de Relaciones Interinstitucionales de la facultad, profesores y alumnos, el ingeniero Mario Rubén Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, y público en general. Para inaugurar esta jornada va a dirigir unas palabras el señor decano Mario Roberto Villegas. Gracias, doctor Chalup. Bueno, una bienvenida muy cordial a todas las personas que participan de esta jornada. Siempre digo que es muy grato para nuestra facultad realizar este tipo de jornadas académicas, en este caso con el título Reimagina, Recupera y Restaura, recreando el lema que tiene Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial del Ambiente, centrando la mirada en la restauración de los ecosistemas como objetivo próximo del diseño 2021-2030. Destaco la noble tarea que vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo las cátedras B y C de Derecho Agrario y Ambiental de nuestra facultad, a la que hoy también se suma la cátedra A de Derecho Penal, parte especial, porque vienen cada una de su espacio reflexionando y ampliando el debate sobre la necesidad de prevenir, detener, revertir el daño a la naturaleza, intentando revivir, entre otros objetivos, como tienen todos los preocupados por la temática ambiental, los bosques, las tierras de cultivo sustentable, cuidar el ambiente desde la cima de las montañas hasta la profundidad de los mares, limpiar el agua, preservar a los animales, plantas y todos seres vivos que hoy habitan nuestro planeta, cuidar la atmósfera, porque solo con ecosistemas saludables vamos a poder mejorar los medios de vida para todas las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso que se produce en nuestra biodiversidad. Seguramente lo que seguirá en esta jornada repercutirá, como siempre digo, de manera muy provechosa para la vida académica de nuestra institución y de toda la ciudadanía de la región. Y siempre descuento el éxito, no solo por la convocatoria que tienen estas temáticas, sino también porque destaco la gran calidad y trayectoria de los profesores Rodríguez y Bonpadre, de la profesora Bianchetti, todos ellos maestros del derecho penal y del derecho ambiental, grandes juristas que han prestigiado y prestigian nuestra institución universitaria con su formación, con su generación intelectual para realizar este tipo de jornadas, con su claridad pedagógica y con el compromiso que tienen por las ciencias jurídicas y los derechos humanos. En otras oportunidades, en otras publicaciones de nuestros docentes, en proyectos de investigación y de extensión, en cursos de posgrados, en congresos y en jornadas de este tipo, nuestra universidad y en particular nuestra facultad siempre han mostrado interés y preocupación por la temática ambiental y sobre todo por las consecuencias que trae el cambio climático. Me viene a la memoria recientemente jornadas sobre derechos de los animales y del ambiente organizadas por el doctor Bonpadre junto con universidades de la región norte grande de Argentina, así como la disertación sobre el acuerdo de Escazú de los doctores de Bianchetti y Rodríguez, quienes además mantienen desde hace 20 años por lo menos un insistente pregonar por la educación ambiental, no solo en la universidad, sino en todos los niveles educativos, y que hoy se reflejó de manera obligatoria en una reciente ley que sacó el Congreso de la Nación y que he tenido oportunidad de leer parte del trabajo que ha hecho el doctor Rodríguez, particularmente sobre comentarios a esta nueva ley. Es decir, tenemos una larga trayectoria institucional y siempre mostrando el interés y la preocupación por las temáticas ambientales, por el cuidado y la preservación de los ecosistemas y de la diversidad que se desarrolla en armonía en nuestra naturaleza. Nuestra tarea como universitarios ha sido siempre advertir y denunciar el daño que se ha hecho sobre estos espacios, sobre el ambiente y sobre la naturaleza, pero también es y debe seguir siendo aportar para proteger lo que queda, reparar para lo que se ha dañado y para generar conciencia, sobre todo de las ciencias jurídicas, sobre la necesidad de establecer normativas y cambios culturales que nos permitan cuidar los árboles y los bosques, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies, que son pequeños cambios que hacemos todos los días
que podemos hacer todos los días como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con preservar el ambiente y nuestra naturaleza. Limpiar los ríos y las costas, desarrollarnos para producir, pero producir preservando, cuidar el aire, evitar la contaminación climática, y reduciendo la emisión de gases y desechos, frenando la extinción de especies y la pérdida del equilibrio que se genera cuando afectamos a la biodiversidad. Nosotros siempre lo digo y lo decía en la última reunión que tuvimos de este tipo, que América, y en particular Sudamérica, cuenta con una gran ventaja, porque tiene abundancia de materias primas, porque tiene grandes reservorios de agua dulce, porque tiene un gran potencial en energías alternativas y una abundante biodiversidad, cuya preservación resulta imprescindible para cualquier desarrollo futuro. Es necesario entonces que desde las universidades podamos hacer aportes para que puedan establecerse mecanismos de cooperación y estrategias comunes de nuestros estados para la preservación de estos recursos de la manera más eficaz y más amplia, sin afectar el sistema productivo, pero sí planteando la necesidad de que sea sustentable y sostenible y equilibrado y equitativo para nuestros territorios, pero también siempre teniendo el norte el cuidado del ambiente para que la humanidad camine hacia un futuro cierto, sano y justo para proteger esta casa común que es nuestra tierra. Desde la universidad pública siempre queremos reflexionar y debatir y concientizar sobre la restauración de los ecosistemas, procurando generar ciencia y conciencia cívica para avanzar hacia el equilibrio ambiental, que es un punto de partida necesario para sentar las bases de cualquier tipo de desarrollo, de cualquier tipo de prosperidad económica y de cualquier tipo de sociabilidad igualitaria que nos permita generar plenos derechos de ciudadanía para todos y todas. Proponernos, dije la otra vez, el sueño de ser mejores ciudadanos y ciudadanas ambientales y también democráticos. De esta manera, con estas palabras, doy la bienvenida a esta jornada académica, también con el anhelo de que siempre, como siempre, se lleven el convencimiento de que de la universidad pública vamos a trabajar para que cada vez con más entusiasmo decididos a lograr ese futuro cuidado, ese futuro próspero, ese futuro compartido que queremos para nuestro pueblo, en un ambiente sano y equilibrado, para proteger la libertad, la igualdad y la justicia de los conciudadanos. Felicitaciones a los profesores que organizan esta actividad y éxitos en esta jornada que me voy a quedar a compartir en gran parte de este espacio. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Mario. A continuación, la profesora titular de la Cátedra B de Derecho Agrario y Ambiental, la doctora Alba Ester de Bianchetti, va a referir a por qué celebramos el Día Mundial del Ambiente. Profesora. Bueno, buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a esta actividad. Esa es más que nada mi intención, más que desarrollar una temática, simplemente recordar, y para los alumnos en especial, por qué se celebra el 5 de junio de todos los años el Día Mundial del Ambiente. Bueno, esto ha sido una decisión de la Organización de las Naciones Unidas de designar el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente en recuerdo de, tiene su origen, que ha sido el día en que se ha comenzado la celebración de Estocolmo 1972. Ustedes, los alumnos, saben que este es un convenio, una reunión que estudiamos, saben la importancia que ha tenido, y a partir de allí, la idea de tener un día del ambiente es para motivar, para ayudar a reflexionar, a ser parte activa en el logro de un desarrollo sostenible. Esa cumbre de la Tierra ha sido importante porque ha sido la primera que ha reunido a más de 150 países y a partir de allí una infinidad de convenios, tratados que tienen relación con el ambiente, que han surgido y que nuestro país en varios de ellos ha ratificado por ley. O sea, es derecho interno. Pero cada año la ONU establece un lema para reflexionar, para trabajar. Así, por ejemplo, el año pasado ha sido la biodiversidad y también se elige un país anfitrión. El año pasado ha sido Colombia. Y otros años, por ejemplo, se ha hecho el aire puro cuando fue sede China. Este año el lema es muy creativo y se
se basa en 3 palabras: reimaginar, recuperar o recrear y restaurar. Y me provoca pensar que por primera vez este lema atribuye más a cada uno de nosotros, es el llamado a que podamos responsabilizarnos en poner toda nuestra imaginación en recuperar, en sanar al planeta con tanta degradación, en poder restaurar. Tiene que ver con reciclar, reutilizar, recuperar. O sea, este año no podemos escapar, porque a veces cuando se habla del aire limpio, bueno, uno puede pensar quién es responsable, las autoridades, las empresas que contaminan el aire, pero este lema es para cada uno. Y este año el país anfitrión es Pakistán, que se ha propuesto una tarea de forestar debido a la gran deforestación. Los mayores problemas ambientales globales son la deforestación. La ONU dice que cada 3 segundos se deforesta el equivalente a una cancha de fútbol. El 50% de los corales han sido destruidos y son importantes en los mares. Los humedales los hemos destruido. Entonces el planeta está en una situación crítica que de no revertir, bueno, tenemos consecuencias a futuro muy desagradables. El hombre también es responsable de la desaparición o extinción de innumerables especies de animales. De allí que el día de hoy es importante reflexionar con el doctor Juan Padre, dado que los animales son componentes o elementos del ambiente imprescindibles para una calidad de vida del hombre. Bueno, ponernos a pensar como alumnos del derecho, como personas de derecho, ¿es necesario convertirlos en sujetos de derecho para poder protegerlos? Algunos países ya han tomado la decisión de nombrar o designar como sujeto de derecho a la naturaleza en sus constituciones, el caso de Ecuador, de Bolivia. Bueno, es un buen tema para reflexionar en el día de hoy. Por otra parte, la semana pasada ha sido aprobada la ley de educación ambiental integral, que es bueno que conozcamos, que reflexionemos y que podamos aplicar en todos los ámbitos para poder cumplimentar con estas palabras del lema que nos propone este año la ONU. Hace un tiempo, como mencionó el decano, tuvimos la actividad sobre Escazú, un acuerdo que trabaja sobre 3 ejes: el acceso a la justicia, el acceso de participación de todos, y de allí hay que señalar especialmente aquellos más vulnerables, la población más vulnerable, y allí la persona de derecho tiene responsabilidad. Es quien tiene el conocimiento y la herramienta para compensar y achicar esa brecha de quien no tiene acceso a la participación, a la justicia. O sea, es responsabilidad de quien está siendo operador del derecho achicar esa brecha y que todos tengan acceso, no dejando a nadie atrás. Ese es uno de los lemas de Escazú. Entonces, mi propuesta es esto, en especial a los estudiantes. No es que desconozca, pero las personas que ya están interesadas y estudian, bueno, en realidad los estudiantes que quiero que presten atención y que ayuden a reflexionar, a desarrollar, a hacer crecer el derecho con investigaciones que toquen estos tópicos. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero cada uno, ¿qué tengo que ver con la gran deforestación mundial, con la pérdida de los corales, con la contaminación de los... O sea, parece tan lejano, parece que uno no puede hacer nada. Pero voy a citar, me anoté algunas simples
conductas individuales que de modificarlas estarán poniendo ustedes su granito de arena para que todos tengamos un ambiente más sano y equilibrado. Por ejemplo, reciclar y reutilizar los productos que consumimos, plástico, otros materiales también, utilizar racionalmente el agua, plantar árboles en nuestra comunidad, sustituir el uso de vehículos por bicicletas. Esta es una tendencia que se está dando en el mundo. Caminar, cerrar los grifos, controlar las fugas de agua, usar pilas y baterías recargables, separar los residuos sólidos y orgánicos, aprovechar más la luz natural para estudiar, para reducir el consumo de energía eléctrica, apagar las luces cuando no se ocupan, consumir frutas, vegetales, verduras que no lleven fertilizantes para evitar el efecto contaminante de los productos que se ocupan, desenchufar todo aparato eléctrico que no se use, regular el consumo de energía de calefacción y de frío manteniendo a una temperatura estándar. Como ven, hay muchas actividades que, poniendo imaginación, recreando, uno puede restaurar, recuperar, como es el lema de este año. Eso es todo. Vamos a escuchar las excelentes disertaciones que tenemos para reflexionar. Gracias. Muchas gracias, doctora de Bianchetti. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Jorge Bompadre con el tema El animal es un bien jurídico protegido penal. El doctor Bompadre es profesor titular de Derecho Penal II, ha sido vicedecano de nuestra facultad, es autor de numerosos libros y artículos de revista en la especialidad con arbitraje. Además, es director de la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, entre otras relevantes actividades de su extenso currículum. Doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, por supuesto, mi agradecimiento a la profesora Alba de Bianchetti, que me ha invitado a acompañarla en esta jornada académica, organizada precisamente por su cátedra de Derecho Agrario y Ambiental, bueno, de nuestra queridísima Facultad de Derecho, ¿no? Y también, sinceramente, me da mucha alegría participar en esta jornada, porque también lo hace un viejo y un compañero amigo mío de la Facultad de Derecho, el profesor Carlos Rodríguez, con quien fuimos compañeros de carrera, colegas en la actividad profesional y en la docencia universitaria. Bueno, él también pasó por la magistratura de la provincia, así que con una extensa trayectoria de Carlitos, de manera que a mí me halaga en este momento acompañarlos en esta jornada. Así que muchas gracias. Bueno, a ver, vayamos a lo nuestro. A mí, tal vez a ustedes les parezca un poco raro que un penalista se tenga que ocupar de los problemas ambientales. No es lo mío, pero pese a que mi primer doctorado en la Facultad de Derecho fue justamente titulado Derecho Penal del Medio Ambiente. Qué coincidencia, ¿no? Después de muchos años venir a incursionar en estos temas. Ahora, cuando la profesora de Bianchetti me preguntó sobre qué tema hablaría en esta jornada, que es tan especial porque, bueno, se conmemora, ¿no?, unos días después, el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, como bien lo explicaron el señor decano y la profesora de Bianchetti hace un ratito. Yo le respondí, mira, voy a hablar de los animales, digamos. Es decir, los animales que conforman, es uno de los recursos naturales que tenemos, pero los animales desde la perspectiva del derecho penal, no ambiental, sino del derecho penal. Es decir, si los animales, que nos preguntemos, ¿no?, si conforman o debieran conformar un bien jurídico digno de protección penal. De manera que voy a reflexionar muy brevemente, muy a vuelo de pájaro, por los tiempos que tenemos, voy a hablar sobre los animales desde la perspectiva del derecho penal. Y seguramente a esa pregunta inicial, seguramente muchos de ustedes tendrán una respuesta afirmativa,
y van a decir si los animales son un bien o un interés que merece protección jurídica. Y sí, seguramente es así. Muchos lo piensan. Otros tenemos nuestras dudas en estos momentos. Pero tengan presente que para que una cosa o un bien material o inmaterial, para que esa cosa sea un bien jurídico penal, debe tener protección penal, ya sea mediante una figura descrita en el Código Penal o en una ley complementaria. Y para que esa cosa o ese bien lleguen a ese punto, es decir, para que se conformen como un bien o se configuren como un bien jurídico penal, tienen que pasar por un proceso necesario de reflexión, de análisis discursivo, digamos, de crítica argumental, de planificación, de implementación, etc. Es decir, un proceso que conocemos como política criminal. ¿Y por qué? Así como hay diversas o múltiples clases de políticas en todos los sectores del Estado, la política económica, la salud pública, el transporte, la educación y la política ambiental, el Estado también tiene a su cargo, a través del Congreso de la Nación, lo que conocemos, les decía, como política criminal, que yo la entiendo como, o la conceptualizo, como un procedimiento de gestión para implementar una legislación penal técnicamente eficiente para enfrentar con cierta dosis de éxito el problema social de la criminalidad, mejorando el sistema de justicia y brindando un mejor servicio a los ciudadanos. Eso es para mí la política criminal. Y el legislador, en su tarea, en esa enorme tarea que tiene como uno de los poderes del Estado, y más en estas cuestiones, tiene que evaluar si esa cosa o ese bien al que nos venimos refiriendo tienen o no importancia social y sobre el cual la sociedad demanda urgentemente una protección, una tutela normativa. Y en esa evaluación, en esa ponderación que hace el legislador, debe someterla a este proceso que acabo de mencionar, ese proceso de análisis riguroso, a fin de determinar con absoluta precisión si esa cosa o ese bien merecen o no la atención del derecho penal. Porque puede ser que esa cosa ya tenga una atención de otras disciplinas jurídicas, por ejemplo, el derecho civil, el derecho administrativo o propiamente el derecho ambiental. Pero el problema es que tenemos nosotros es verificar con absoluta precisión si esa cosa o ese bien merecen la atención del derecho penal. Y esto es algo muy difícil de, digamos, de ubicarnos en la Argentina. Ustedes seguramente estarán suponiendo que esto que yo estoy señalando no ha sucedido en Argentina. Es decir, no ha habido una aproximación del derecho penal al derecho ambiental. No lo ha habido y no lo hay hasta ahora. Salvo algunas leyes, bueno, algunas que son propiamente ambientales, como esta que se acaba de hoy, el mensaje del presidente de la Nación, la Ley de Educación Ambiental, la Ley General del Ambiente, etc. Pero no tienen nada que ver con el derecho penal. El derecho penal tiene sus propias estructuras normativas. No necesita de las otras disciplinas. Pero hay que hacer la salvedad que en la Argentina están en vigencia 3 leyes, ¿no es cierto?, que tienen relación con estas cosas que estoy señalando y que voy a ir reflexionando más adelante. La ley 14.346 de maltrato animal, la ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre y la ley 27.330 de carreras de perros. Esas son las 3 leyes que tenemos en vigencia que tienen una relación con los animales, domésticos, domesticados, salvajes, cautivos, etc., como vamos a ver enseguida. Yo he sido un crítico y sigo siéndolo muy fuerte de estas leyes. He publicado recientemente, el decano lo mencionó tangencialmente, un libro sobre los derechos de los animales y el derecho penal, ¿no es cierto?, donde hago un análisis de todas estas leyes y hago una reflexión para las generaciones que vienen, que son las que importan en este momento. Pero también las de generaciones presentes, las que estamos viviendo nosotros. Es decir,
que si bien es cierto que desde el punto de vista ambiental en la Argentina existe, les decía recién, una ley general del ambiente, esto es verdad, es cierto, pero esto no quiere decir que en la realidad esa política ambiental meramente normativa tenga o haya tenido alguna eficacia, lo dirán los ambientalistas, pero muchas cosas están a la vista, en el mejoramiento y tutela del ambiente y los recursos naturales. Y dentro de los recursos naturales, obviamente, pongo un paréntesis a los animales. Al menos, ¿no es cierto?, esto que vengo diciendo, con la cobertura que se ha brindado a otros bienes jurídicos también importantes, como son, por ejemplo, las cosas que son de pertenencia de las personas y que conforman su propiedad o su patrimonio. Yo les voy a dar un ejemplo, para ver si se me entiende y si soy un poco más claro. Que a alguno de ustedes o a alguien se le ocurra, por ejemplo, robarle al vecino un par de zapatillas. Fíjese el ejemplo este, ¿no? Seguramente cometerán un delito contra la propiedad de ese vecino, de ese señor. Pero fíjense ustedes, si se apoderan, si sustraen, o se apoderan, mejor dicho, vamos a usar el término técnico del 162 del Código Penal, si se apoderan de un animal salvaje, que ese vecino lo tenía en su patio, que muchos lo tienen, porque es costumbre en nuestra campiña, en nuestros campos, en la región del norte y el noreste y noroeste argentino, un pequeño ciervo, el lobito de río, tienen un carpincho, una tortuga, etc., que este animal se acaba de escapar, saliendo de la esfera de custodia del vecino, y este vecino no salió a buscarlo, a perseguirlo para recuperar ese animal que se fue. Entonces ustedes, si se apoderan de ese animal, no cometen ningún delito. ¿Y saben por qué? Es muy simple, porque el Código Civil, en el artículo 1947, dice que estos animales son cosas muebles, no registrables, sin dueño, susceptibles de apropiación. Fíjense qué oración tan grande, ¿no? Tan sintomática y tan expresiva, que la vamos a discutir enseguida. Y además dice este artículo, sigue diciendo, más vale, mejor dicho, entre paréntesis, este artículo que acabo de mencionar abarca a los animales salvajes como a los domesticados. Esto lo aclaro entre paréntesis. Obviamente, mientras, como les decía, el dueño o ese vecino no haya salido a perseguirlos para recuperarlos. Y el artículo siguiente, el 1948, dice, fíjense ustedes, qué cosa rara, ¿no? Que el animal salvaje o el domesticado es el salvaje que fue llevado cerca del hombre y se acostumbró a vivir con él, y muchas veces depende su supervivencia de la alimentación que le da el ser humano. Ese es el domesticado. Dice este artículo que el animal salvaje o domesticado que han recuperado su libertad natural, presten atención a esto, su libertad natural, pertenecen al cazador cuando lo toma o caen en su trampa. Y sigue diciendo este artículo que el animal cazado pertenece al dueño del inmueble. Presten atención a estos artículos. Pertenece al dueño del inmueble, si no autorizó su caza. Con lo cual salta a primera vista el sentido patrimonialista que el Código Civil le ha dado a estos animales. En resumen, estimados amigos, esas zapatillas del vecino tienen más valor que el animal salvaje y el domesticado. Y nos preguntaremos por qué es así. Porque las zapatillas tienen protección penal y estos animales no. Dicho de otro modo, lo digo de otra manera, el orden jurídico autoriza cazar un animal, o sea, matarlo, de un tiro de escopeta o haciéndolo caer en una trampa, o apoderarse de él si era un animal domesticado, como les venía diciendo, y el dueño que lo tenía en su poder no salió a perseguirlo. Pero toda esta reflexión y esta oratoria y esta oración, pero no autoriza a tomar las zapatillas del vecino. Estas son las cosas curiosas, a mi modo de ver estas cosas, de nuestro ordenamiento jurídico. Pero esto no es todo, ¿eh? Hay más. Y aquí nos encontramos en el medio del camino con una paradoja del Código Civil, ¿no? Algo que hice mención hace un momento.
Si el animal salvaje o el domesticado han recuperado su libertad natural, les dije que presten atención a esto, su libertad natural, entonces pueden ser cazados por cualquiera. Y esta es una situación que nos enfrenta con un primer problema. El orden jurídico dice que estos animales tienen libertad natural, es decir, que tienen derecho a vivir en libertad en su hábitat natural, pero al mismo tiempo autoriza a cualquier persona a apoderarse de ellos de cualquier manera, incluso matándolos. Con estos comentarios, muy breves, claro, que necesitan de mayor reflexión y profundidad, pero los tiempos no nos permiten. Con estos comentarios ustedes pueden apreciar, entonces, creo yo, la importancia que tiene reflexionar sobre el bien jurídico en esta problemática. Porque si pensamos en un futuro, en dar una cobertura legal a los animales, que yo creo que no la tienen, pese a que están mencionados en el Código Civil y en otras disciplinas como el derecho administrativo. Si pensamos en dar una cobertura legal a los animales y dejamos de sostener la tesis de que son cosas muebles no registrables, entonces debemos previamente determinar con absoluta precisión si merecen o no tener esa cobertura legal que tanto estamos anhelando. Y si llegamos a la conclusión de que sí, estos animales merecen protección, entonces debemos analizar qué clase de protección, es decir, con qué alcance, si es suficiente una protección desde el derecho civil, desde el derecho administrativo sancionador, o si también debe intervenir el derecho penal con todo su arsenal punitivo. ¿Y esto por qué? Tanto lío, ¿no? Tanta brulla para determinar esto. ¿Y esto por qué? Nos preguntamos. Porque el derecho penal es una disciplina selectiva y fragmentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no protege cualquier cosa, que no protege cualquier bien jurídico, sino solo aquel que ha estimado, que ha entendido, que ha considerado como digno de ser protegido con todas las herramientas coercitivas a su alcance. Es decir, que cuando el derecho penal se encuentra con un bien jurídico en el mundo jurídico, que estima merecedor y necesitado de protección penal, entonces lo convierte en un bien jurídico penal dándole protección normativa. Y a esto tenemos que sumar, en este largo proceso, el carácter de última ratio que tiene el derecho penal. Es decir, que su aplicación, su intervención, solo será legítima, ¿no es cierto? O será legítimo recurrir al derecho penal para resolver un problema, un conflicto social, porque es el arma más poderosa que tiene el Estado para solucionar precisamente los conflictos, siempre y cuando los otros recursos con que cuenta el Estado para proteger esa cosa, ese bien jurídico, hayan fracasado. Es decir, que debemos comenzar preguntándonos si el animal en nuestro sistema actual tiene protección jurídica. Y esta pregunta, que la venimos haciendo ya desde el comienzo, nos conduce directamente al Código Civil, que es el ordenamiento que está hablando de los animales. Y hemos visto recién, les comentaba, que el Código Civil no protege al animal salvaje ni al domesticado, los abandona a la buena de Dios, a su suerte. El Código Civil, como en la vieja época de Vélez Sarsfield, continúa considerando a los animales como cosas muebles no registrables. Y si esto es así, porque es así normativamente, entonces el animal no es ningún bien jurídico, porque no tiene protección legal. A ustedes van a decir, pero si es una cosa, tiene protección legal, claro, pero no es una cosa. ¿Es un bien? ¿Es una cosa? Sí, pero no es un bien jurídico porque el derecho no le ha dado protección. ¿Qué quiero decir con esto? Lo reconoce como cosa, es decir, como algo que existe, pero no le brinda cobertura jurídica por lo que es el animal en sí mismo.
sino por ser parte de un medio natural que debe ser protegido. ¿Por qué y para qué? Para beneficio del ser humano y de las generaciones futuras. Siempre una visión antropocéntrica de toda esta problemática. Y tenemos que tratar de salir de ahí. Tenemos que salir de esta visión antropocéntrica y empezar a discurrir por la otra, la visión ecocéntrica, que es la que mira al animal, sin dejar de observar, ¿no es cierto?, la presencia del ser humano. Por eso insisto en que el animal, de acuerdo a nuestro ordenamiento en vigencia, no es ningún bien jurídico que se diferencie de las cosas, o bienes del titular o propietario, o en síntesis del cazador. Entonces, mal podemos pensar en una protección penal si aún el Código Civil no se ha ocupado de brindarles la protección jurídica que vengo señalando. Es decir, creando un nuevo estatus jurídico por el que sean considerados sujetos de derecho, es decir, portadores de derechos. Y fíjense ustedes que lo más curioso de todo esto es que al mismo tiempo de no darle cobertura jurídica, el propio Código Civil, y en esto insisto, dice que los animales tienen libertad natural. Con lo cual se nos presenta, a mi juicio, una notoria contradicción que tenemos que resolverla. Tenemos que ver de qué se trata. Al menos desde mi punto de vista, si no estoy tan errado, ciertamente, las cosas muebles no pueden tener libertad natural, porque son cosas, no son seres vivos. Solo los seres vivos pueden tener libertad natural. Y los animales no pueden ser ni naturalísticamente, ni ontológicamente, ni jurídicamente cosas y seres vivos al mismo tiempo. Pero algo debe quedar muy claro para que esto se entienda y o se malinterprete. Cuando yo hablo de libertad natural, que repito lo que dice el Código Civil, no estoy hablando de la libertad jurídica, civil o política que el orden jurídico brinda al ser humano. Es cierto que el animal no puede ser portador de muchos derechos que el orden jurídico otorga al ser humano. Esto es cierto. No tienen el derecho de huelga, no tienen libertad de expresión, no pueden votar. Bueno, mejor no le demos estas ideas a los políticos, ¿no? Que no puedan votar los animales. A ver si le dan el derecho al voto todavía. Cuando hablo de libertad de los animales, estoy hablando de la libertad natural, es decir, la libertad del animal de vivir en el lugar, en el hábitat, en donde nació y creció y se crió este animal. Es por ello, estimados amigos, que creo que el problema del bien jurídico es el primer punto que se debe discutir si pretendemos colocar al animal o ubicar al animal como un sujeto pasivo de algunas infracciones delictivas en una futura reforma penal. Y a partir de ahí, ver cómo se encara una política penal ambiental orientada a la tutela de los recursos naturales y de los seres vivos en general. Entonces, hagamos una recapitulación muy rápidamente. Para poder arrancar en el estudio de estas categorías, lo primero que tenemos que hacer, como les vengo diciendo, es determinar cuál es el bien jurídico que se pretende proteger. Si son las cosas en sí mismas, en el amplio escenario de los recursos ambientales, si son los animales como objeto de valor económico, si son los animales en general, en cuanto y en tanto sirvan o tengan utilidad para la vida humana, si son los recursos naturales en general, si son los derechos económicos del propietario del fondo, como sucede con la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, o si son los animales en sí mismos, porque se los considera sujetos de derechos no humanos. Se dan cuenta que no es tan fácil determinar esta pregunta inicial que nos hicimos en esta brevísima charla, de preguntarnos si el animal puede ser o no un bien jurídico digno de protección penal.
Obviamente que por cuestiones de tiempo no voy a entrar a discutir, digamos, todo lo que se relaciona con el maltrato animal, con la fauna silvestre, los bienes jurídicos relacionados, ni esa discusión centenaria, ¿no es cierto?, de quienes opinan estas cuestiones desde una visión ecocéntrica del problema y quienes lo hacen desde una visión antropocéntrica, como hacía referencia hace unos minutos. Ahora, sin perjuicio de esto, me parece que el análisis del bien jurídico es esencial en todo discurso jurídico penal, en el que se pretenda el estudio de un determinado tipo de injusto. El bien jurídico es un presupuesto básico, no solo para la legitimidad del sistema penal, sino también para garantizar de algún modo la convivencia en sociedad. Eso es, en definitiva, el último fin que tienen las normas penales. El concepto de bien jurídico, que sabemos, ustedes saben que ha surgido de la, digamos así, de la profundización de la idea de antijuricidad material frente a la mera antijuricidad formal, propia del positivismo jurídico, se ha configurado últimamente como un instrumento, ¿no es cierto?, técnico jurídico de gran importancia en la determinación, digamos, penal de los presupuestos esenciales para la convivencia social. Y aquí aparece el principio, digamos así, delimitador de toda esta problemática, que es el principio de lesividad, y que tiene mucho que ver hoy con lo que conocemos como los bienes jurídicos colectivos, es decir, aquellos bienes universales, supraindividuales, difusos, que en alguna medida o en gran medida son la consecuencia de esta nueva sociedad de riesgo, ¿no es cierto?, generadora de nuevas fuentes de peligro y de nuevas formas de criminalidad, entre ellas precisamente la criminalidad ambiental, que en la Argentina no se le ha dado importancia hasta hoy desde hace mucho tiempo. Y es precisamente en este mundillo, digamos así, de los bienes jurídicos colectivos o universales, donde, fíjense ustedes la paradoja, ¿no?, donde el bien jurídico pierde un poco esa dosis importante en su misión de principio limitador del poder punitivo del Estado. El bien jurídico presupone e implica en sí mismo un límite al ius poniendi estatal, lo cual no quiere significar, desde luego, que su análisis, desde esta perspectiva, insisto, del bien jurídico colectivo, no sea principal en todo discurso jurídico mediante el que se pretenda la construcción de un injusto penal. Para empezar a hablar de los animales y hablar de las cuestiones ambientales, no tenemos que meter, si se les permite esta expresión no muy académica, en el mundo de los bienes jurídicos colectivos. No me voy a detener a explicar esto porque es muy largo, ¿no es cierto?, pero sí decir que el derecho penal no solamente es un conjunto normativo que tiene como misión principal la protección de un bien jurídico, pero también es un sistema de control social en la protección de los valores fundamentales del orden social. Es decir, yo me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Sevilla, mi maestro en aquel momento y hasta hoy, el profesor don Miguel Ponaino Navarrete, él siempre solía decir en las clases que le tocaba desarrollar la problemática del bien jurídico, él decía algo que a mí me quedó grabado, dijo una oración una vez y después lo puso en un libro muy interesante. Él decía, fíjense ustedes esto, ¿no?, destacar el valor del bien jurídico en el derecho penal constituye una tarea obvia, pero en todo caso ineludible. ¿Se dan cuenta la importancia y la precisión que tiene esa reflexión? Entonces, para ir achicando esto, porque esto merece, insisto, una reflexión muy extensa, más extensa de la que yo puedo dar en este momento, lo que sí podemos decir es que hoy no se puede discutir que el concepto de bien jurídico, si bien nació con una clara función de garantía para los ciudadanos, ¿no es cierto?, actualmente se entiende que el bien jurídico, desde el punto de vista de su creación normativa, preexiste al tipo penal. Está antes, está fuera, está en un mundo etéreo donde el legislador lo toma, ¿no es cierto?, y construye
la infracción penal. Pero el bien jurídico está antes, está fuera del mundo normativo, hasta que se introduce al mundo normativo a través de la actividad del legislador que construye el derecho penal. Entonces, el bien jurídico, si bien preexiste al tipo penal, constituye el punto de partida, fíjense ustedes, de la formación de la infracción penal. Y el análisis, como les decía, de esta problemática de determinar el bien jurídico en toda idea mediante la cual se persiga la construcción de un tipo delictivo, la creación de un injusto penal, ¿no es cierto? El análisis del bien jurídico es fundamental. Es el primer eslabón, podríamos decir así, de una larga cadena que conforma la estructura del delito. Por eso yo siempre recuerdo, cuando me dirijo a los alumnos de grado, sobre todo, siempre les recuerdo aquella famosísima frase de Sebastián Soler, cuando dijo allá en los años 40, ya en su primera edición, él decía que la determinación del bien jurídico, tutelado, decía Soler, es la mejor guía para la correcta interpretación de la ley. Y eso ha quedado hasta hoy, y esto es así. Soler fue un pionero, ¿no?, en estas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y el derecho penal tiene múltiples sectores, y todos estos sectores, muchos de ellos, sirven, fíjense ustedes, de puerta de entrada, digamos así, para el análisis de los tipos delictivos. ¿A partir de qué? Del bien jurídico protegido. Y los valores ambientales, fíjense ustedes, son una buena excusa. Tenemos una buena excusa para trabajar sobre estos valores en una futura reforma penal. Y no fijarnos o fijar la mirada, como ocurrió con los códigos del siglo pasado, tanto de Europa como de América Latina, fijar la mirada en la contaminación ambiental, nada más. Es una mirada muy estrecha, sino extender la tutela normativa a todo lo que rodea el mundo natural, especialmente su flora y su fauna, como en los códigos modernos de Europa y de América Latina. La profesora de Bianchetti hoy mencionó Bolivia, Ecuador, bueno, yo agrego también Colombia. En Colombia hay una ley especial donde se ha protegido a la flora, no tanto a la fauna. Ahí hay una discusión que yo lo discuto en mi libro, un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que yo creo, no porque yo lo crea, sino porque lo cree la doctrina, es uno de los tribunales más prestigiosos del mundo, la Corte Constitucional de Colombia. Pero ha tenido un fallo en una presentación, esto lo hago entre paréntesis, se me vino a la cabeza y les cuento rapidito, entre paréntesis. Un fallo de un habeas corpus para digamos, otorgarle derechos, sacarlos de un zoológico en Barranquilla, al oso Chucho. Fíjense qué lindo nombre, ¿no? El oso Chucho, el oso de los ojos pintados. Después les cuento la historia en otro momento si tenemos una nueva oportunidad. Pero es muy linda, pero el fallo de la Corte, de la Corte sí, constitucional, es equivocado. Es equivocado porque tiene una mirada muy restrictiva de los derechos de los animales, pero bueno, no es el momento de discutirlo ahora, ¿no? Me encantaría comentarles, pero no tenemos tiempo. Entonces, para ir concluyendo, estamos trabajando, si tenemos que trabajar en la construcción de una figura penal, en una futura reforma, por supuesto, del Código Penal, los últimos proyectos, el del 2006, el de Chiara Díaz, el del 2014, conocido como Proyecto Zaffaroni, y este último del 15-16, conocido como Proyecto Boriski, si bien, digamos, prevén unos capítulos, unos títulos dedicados a la problemática ambiental, me parece que no lo han hecho satisfactoriamente. Yo también critico estos proyectos en este libro que les señalé hace un rato. Entonces, para ir concluyendo, ustedes verán, después de esta brevísima, muy a vuelo de pájaro, reflexión que estoy haciendo, ustedes seguramente podrán ponderar, evaluar la importancia que tiene precisar si los animales tienen que ser considerados un bien jurídico digno de protección penal. ¿Y esto por qué nos volvemos a preguntar por segunda vez? Porque, en mi opinión, yo creo que las normas civiles y administrativas
se han mostrado insuficientes para protegerlos. Está a la vista el fracaso de estas disciplinas. ¿Y eso por qué ocurrió o por qué se está produciendo este, digamos así, entre comillas, este fracaso de estas disciplinas en su intervención sancionatoria, ¿no? Porque no han tenido en cuenta, ni antes ni ahora, un aspecto, un factor, un elemento, por llamarlo de algún modo, muy importante cuando tenemos que fijar la mirada en un animal. Que cuando estamos hablando del animal, estamos hablando no de una cosa, sino de un ser sintiente. Es decir, un ser vivo que siente, que sufre, que tiene conciencia, y yo le diría hasta alegría, porque yo lo veo a mi perro que cuando me ve, me mueve la cola. Es decir, la declaración de Cambridge probó que tienen conciencia. Bueno, yo mirando a mi perro pruebo que tiene alegrías y que tienen también algo que hasta ahora no se le da la importancia que tiene desde el punto de vista jurídico. Como dice el Código Civil, tienen libertad natural. Y es indudable, y voy terminando, que las normas que hoy rigen en la Argentina protegen al animal de manera indirecta, enfocando la mirada al ser humano. Y un buen ejemplo es la ley de maltrato animal, esta que señalé, la 14346. En esta ley no se castigan las conductas por lo que el animal es en sí mismo como un ser sintiente. ¿Saben por qué? Porque se castigan o se han, digamos, tipificado estas conductas porque el maltrato animal es un problema para la sociedad que rechaza este tipo de conducta con los animales. Porque para la sociedad son conductas inmorales, con un plus de lesividad que debe ser objeto de castigo. Pero siempre la mirada está dirigida al ser humano. Y si, sin perjuicio de esto, si tendríamos que decir algo positivo de esta ley de maltrato animal, yo diría que consideran animal, y esto sí es un avance, fíjense, del año 40 y pico, ¿no? Es un avance. Considera al animal víctima de los malos tratos. Circunstancia o situación o papel o rol que permite inferir, nos permite inferir a nosotros que el animal para esta ley no es una cosa. Fíjense qué cosas ha hecho que se protege en interés de la sociedad. Lo mismo se puede decir de la ley de conservación de la fauna silvestre. Y lo mismo también, fíjense ustedes, y aquí ya voy terminando, ya termino en un segundo, esto también surge, lo que acabo de mencionar recién, estas leyes, ese defecto, ¿no es cierto?, ese déficit de estas leyes, también surge del artículo 41 de la Constitución Nacional. No me miren con cara rara, ¿no? El cual, este artículo, desde una mirada antropocéntrica, dice que hay que proteger el ambiente para todos los habitantes y para las generaciones. Nosotros compartimos absolutamente para los habitantes y las generaciones futuras, seres humanos. Pero nos preguntamos, ¿y los animales? Y bueno, los animales, queridos amigos, siguen en peligro normativo de extinción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bompadre, por su exposición. A continuación, el doctor Carlos Aníbal Rodríguez hará referencia a la educación ambiental, con especial desarrollo en la Ley de Educación Ambiental Integral, sancionada la semana pasada. El profesor Carlos Aníbal Rodríguez es profesor titular de la Cátedra C de Derecho Agrario y Ambiental y profesor de la Cátedra B de Economía Política, ex juez de la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Corrientes, Sala 4, autor de numerosos libros en materia ambiental y de artículos de revista de la especialidad nacionales y extranjeras. Profesor, le damos la palabra.
Buenas tardes. Hoy creo que es un día muy especial para los argentinos compartir esta mesa con el doctor Jorge Bompadre, que también fue vicedecano de la facultad, como lo fui yo, entre los años 98 y 2002. Creo que la educación ambiental, como decía Martín Mateo, el principal ambientalista español, es un prius, es una base, es la base de toda la protección medioambiental. De allí entonces que hoy vamos a tratar de hablar sobre la educación ambiental y la importancia que ha tomado para el ámbito universitario y para todos los ámbitos de la sociedad. Si podemos compartir pantalla, Benjamín. Sí, doctor, podría hacerlo en este momento. Partimos de la educación ambiental, de la educación que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional no hay una sola norma que establezca la obligación de estudiar una materia, salvo la obligación de que tenemos todos de educarnos ambientalmente. Y en consecuencia, las instituciones educativas, tanto estatales, de impartir la educación ambiental de acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Hace muy pocos días, como bien lo señaló el decano de la facultad, entró en vigencia el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Ambiental, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y ratificado por la República Argentina por ley 27.566, con vigencia en los 24 países firmantes de ese acuerdo desde el 22 de abril del 2021. Y es sumamente importante este acuerdo, no solamente para la educación ambiental, sino específicamente para el derecho ambiental. Porque cuando habla del fortalecimiento de las capacidades, habla de desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades y derechos de acceso para el público, tanto para funcionarios judiciales y administrativas, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas, entre otros. Claramente este acuerdo, que tiene jerarquía superior a las leyes, nos está indicando que es obligación de los funcionarios, tanto civiles como judiciales, formarse en derecho ambiental.
¿Tiene problema con su micrófono, doctor Rodríguez? Parece que se desconectó, doctora. Un problema de conexión, aparentemente. Está muteado, Benjamín, fíjate que está muteado el doctor Rodríguez, me parece. Ahí volví, se muteó. De todos los habitantes de formarse, en particular los funcionarios civiles y judiciales, en lo referente al derecho ambiental. Hay algunos antecedentes de la educación ambiental. La educación de Tbilisi, Georgia, de la Unión Soviética, de 1977, que es la base en cierta forma de todos los demás documentos. ¿Qué dice esta declaración? La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las... Decíamos que la declaración de Tbilisi no solamente requiere que los especialistas en cuestiones del medio ambiente, sino todo el mundo ha de recibir en el curso de su formación los reconocimientos y actitudes necesarias para adquirir plenamente el sentido de sus responsabilidades. La educación ambiental debería constituirse una educación permanente que genere los cambios que se producen en este mundo de rápida evolución. La Agenda 21 de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 habla de las áreas descritas en el presente capítulo son la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público y el fomento de la capacitación. Debe reconocerse que la educación, incluida la enseñanza académica, la toma de conciencia del público y la capacitación, configuran un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible. El documento final de Río +20, celebrado en Río de Janeiro en junio del 2012, habla que la educación es reconocida para que las generaciones más jóvenes sean el custodio del futuro, así como la necesidad de una mejor calidad y acceso a la educación después del nivel primario. De manera que se deben mejorar nuestros sistemas educativos a fin de preparar a las personas para que puedan lograr un desarrollo sostenible, en particular mediante una capacitación de los docentes, la elaboración de planes de estudios relativos a la sostenibilidad, la elaboración de programas de capacitación que preparen a los estudiantes para emprender carreras en ámbitos relacionados con la sostenibilidad. Es decir, es necesario una preparación de los docentes y los educandos
en las cuestiones ambientales. En el tema de la espiritualidad ecológica, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si del 2015 dice que muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y forma de vida. Se destaca así un gran desafío cultural y espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Otras conferencias sobre la educación ambiental son la de Moscú de 1987, la de Guadalajara, México, en 1992, la de Choquica, Perú, 1976, y ahí tienen ustedes la de Managua de 1982, la de Cocoyo de México de 1984, la de Argentina de 1988. Es decir, hay una serie de documentos que, partiendo de la Declaración de Tbilisi, dan prioridad a la educación ambiental. La Ley Nacional de Educación Nacional, Ley 27.206, habla que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica, que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. De acuerdo al mecanismo de coordinación que establece la Ley General del Ambiente, en particular con el COFEMA, Consejo Federal del Medio Ambiente, donde están representadas todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ley General del Ambiente, en su artículo 8º, Ley 25.675, establece que los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán, entre otros, la educación ambiental. Y la educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de la conciencia ambiental. Hay normas sobre educación ambiental en la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de los Residuos Domiciliarios, Ley 25.916, en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, Ley 26.639, en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental del Manejo del Fuego, Ley 26.815. Y últimamente el Congreso de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ha estado muy activa. Y entre ellos está la Ley 27.592, llamado Ley Yolanda, en honor a esa mujer que fue la primera secretaria de Ambiente de la Nación. Esta ley, en su artículo 2, establece la capacitación obligatoria en ambiente
o en la temática ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Por eso yo digo que a partir de toda esta normativa, la obligación de capacitarse en derecho ambiental y en particular los funcionarios civiles y judiciales en derecho ambiental, en las tres ramas que integran el gobierno, es una obligación legal que debe ser cumplida. Recordemos que la Ley de Enseñanza Superior, la 24521, establece entre sus finalidades consolidar el respeto al medio ambiente. En la provincia de Corrientes, la Ley 6514 establece la educación ambiental para toda la provincia de Corrientes. Y además establece algo fundamental: todos los habitantes tienen derecho a la educación ambiental, el acceso a la información ambiental y a la utilización de instrumentos de participación ciudadana que posibiliten el mejoramiento de las condiciones de vida, lo que involucra a los poderes públicos. Y ahora viene la Ley de Implementación de la Educación Ambiental Integral de la República Argentina, la Ley 27621, que hoy el presidente la presentó ante toda la nación, que fue sancionada en el Congreso el 13 de mayo del 2021, promulgada el 1 de junio del 2021 y publicada en el Boletín Oficial del 3/6 del 2021, que tiene íntima relación con esta conferencia y con el Día Mundial del Ambiente. Esta ley establece la educación ambiental integral como un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos, específicos y transversales que tienen los diversos objetivos señalados en la norma. Se consagra la educación ambiental integral como un proceso que tiene diversos objetivos que se van elaborando durante todo el sistema educativo, desde el preescolar, primario, secundario, terciario y universitario, y le agregaría yo, postuniversitario. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral es el instrumento de planificación estratégica y de aplicación de una política ambiental nacional permanente y concertada que alcance a todos los ámbitos formales y no formales de la educación, de las tecnologías de la información y comunicación, de las TIC, y medios de comunicación. Es decir, que esta ley también está pensada a la utilización de los medios de comunicación para el futuro. Y yendo a nuestro ámbito universitario, se establece la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas, denominada ENSUA. Es parte de la Estrategia Nacional de la Educación Ambiental Integral y tiene como objetivo promover las gestiones en las universidades públicas y privadas en todo el territorio nacional a los fines de que dichas instituciones tengan herramientas para decidir incorporar la dimensión ambiental en todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria. En todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria. Hoy ya no hay excusa
hoy se debe dar educación ambiental en todas las carreras que integra esta universidad maravillosa que es la Universidad Nacional del Nordeste. Desde lo curricular a la gestión edilicia. Hoy no sé, creo que está todavía el decano. Habíamos hablado ya desde el año pasado de la posibilidad de que los estacionamientos de nuestra facultad se conviertan en receptores de energía solar y con esa energía solar abastecer de energía a nuestra universidad. Entonces tenemos que hablar de separación de residuos, de contenedores especiales, de ser posible la utilización de energías renovables, para que en la vida universitaria no solamente se enseñe la educación ambiental, sino que la gestión edilicia de la universidad sea reflejo de esa educación ambiental. Además, establece la obligación de la extensión y la investigación con miras a la construcción de una cultura ambiental universitaria. Una cultura ambiental universitaria. Qué lejos que estamos. El 75% de las enfermedades se producen por cuestiones de contaminación ambiental. Sin embargo, en la Facultad de Medicina, como bien lo explicitaba en uno de los cursos en que asistí, el señor intendente de la ciudad de Corrientes, no se da una materia específica de educación ambiental. Lo mismo pasa con ingeniería, lo mismo pasa con agronomía, lo mismo pasa con veterinaria. Es un momento de dar el ejemplo, porque la Facultad de Derecho fue la artífice de la enseñanza de la educación ambiental a través de la educación brindada por el derecho ambiental, que ha adquirido una dimensión extraordinariamente grande. Por eso felicito al doctor Bompadre, más allá de que tenga algunas diferencias con su tesis, pero que fue parte del equipo de los cursos de perfeccionamientos en Derecho Ambiental cuando todavía no estaba creada la materia en nuestra facultad, dando la materia de Derecho Penal Ambiental, de lo cual hay numerosos tratados en la Argentina y en otros países latinoamericanos. La estrategia jurisdiccional de la educación ambiental integral es la instrumentación y adecuación de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en el ámbito de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental es el ámbito de articulación de gestión y administración técnica interministerial y federal orientada a la acción coordinada de las jurisdicciones para la eficaz concreción de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. La coordinación ejecutiva de esta Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental es el ámbito que implementa y promueve la articulación de la estrategia jurisdiccional de educación ambiental en el ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí están llamados todos los actores, las universidades, la ONG, el COFEMA, para diseñar todos juntos una política de Estado que haga a la educación ambiental. Los principios de la educación ambiental integral son, entre otros, un abordaje interpretativo y holístico.
el respeto y el valor de la biodiversidad. Porque, como bien lo señaló el doctor Bompadre al referirse al tema de los animales, debemos recordar que el artículo 240 del Código Civil y Comercial establece que todas las leyes deben respetar la biodiversidad. Y por otro lado, que la Corte, en cuestiones ambientales, nuestra Corte Suprema de Justicia, desde hace mucho tiempo viene diciendo que hace una interpretación en las cuestiones ambientales ecocéntrica y sistémica y no antropocéntrica. El principio de equidad debe caracterizarse por impulsar la igualdad, el respeto y la inclusión. El principio de la igualdad desde un enfoque de género, el reconocimiento de la diversidad cultural, la participación y formación ciudadana. Es mucho. Tan es así que tenemos el chamamé como patrimonio inmaterial de la humanidad, que es un tema específico del derecho ambiental. El problema ambiental y los procesos sociohistóricos, la educación en valores, porque no basta saber, debe tenerse valor, debe construirse un pensamiento en valores y cuidado y justicia. Un pensamiento crítico e innovador, como dice Harari, debe promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad a través de enfoques basados en la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y la incorporación de nuevas técnicas de modelo. El ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano. En el marco de la ley, son objetivos de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, promover la elaboración y desarrollo de esta estrategia, generar los mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, impulsar programas de educación integral en los agentes de la administración pública nacional, provincial y municipal, y la asistencia técnica de los sectores gubernamentales que así lo requieran para el desarrollo de sus programas y proyectos dentro del marco de Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Y decíamos que hay una íntima relación de esta ley con el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, en conmemoración a esa Convención de Estocolmo de 1972. Establécese que con motivo de celebrarse cada año el Día Mundial del Ambiente y con el propósito de afianzar el compromiso con el ambiente en toda la sociedad, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el compromiso ambiental generacional. Es decir, hoy nosotros, con una ley ya vigente, estamos celebrando y estamos fomentando ese compromiso ambiental que nos une a las generaciones presentes, a los niños, niñas, jóvenes, personas adultas, funcionarios y funcionarios del gobierno, y a las generaciones futuras. Por eso creo que hoy, en este pequeño
conversatorio, lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que lograr el compromiso ambiental intergeneracional. Por eso le pido a todos los asistentes a esta conferencia que todos juntos seamos partidarios y hagamos un juramento de compromiso ambiental intergeneracional de nuestras generaciones con las generaciones futuras para defender el ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. El doctor Jorge Buenpadre pidió disculpas porque tenía otro compromiso, pero si alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta al doctor Rodríguez, por favor, consígnenla en el chat, que vamos a ir leyéndola. Es de destacar Bueno. en el chat, doctores, las felicitaciones y el agrado por parte de los asistentes, tanto a usted, doctora, como al doctor Buenpadre, como al doctor Rodríguez por sus exposiciones, y los agradecimientos. Bueno, si no hay preguntas, nada más que agradecer a los que nos acompañaron en esta jornada, breve, pero que todos los años vamos innovando y haciendo distintas actividades. Este año, con motivo de las restricciones, no pudimos hacer algunas otras como solemos hacer en el salón de actos de la facultad, pero no dejamos pasar la oportunidad de celebrar, de reflexionar, porque la idea del Día del Ambiente es reflexionar acerca de nuestra responsabilidad para con el ambiente, para lograr ese ambiente sano y equilibrado para todos nosotros y para las generaciones que vienen. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los expositores y hasta cualquier momento. Disculpe, doctora, simplemente ¿Sí? quería pedir disculpas porque lamentablemente tuve que dar mi conferencia de mi teléfono celular porque recién Sí, ahora bueno. mi equipo se habilitó. Pero de cualquier manera creo que hemos cumplido Se el escuchó, objetivo. exacto, se escuchó y bueno, son los avatares de la tecnología que nos une, pero a veces también nos crea algunos problemitas, pero se solucionó y lo escuchamos bien, doctor. De cualquier manera, quiero anunciar también que en los próximos días vamos a publicar un pequeño libro sobre educación ambiental y en particular el análisis de esta ley. Así que estaremos presentándolo para la gente que así lo quiera adquirir. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.